Bien, ¿qué tal? Buen día. Hoy día vamos a ver ciclo de motores de combustión interna. Entonces, nuestro tema para esta parte va a ser los ciclos de motores. Vamos a hablar del ciclo Otto, vamos a hablar del ciclo diésel y vamos a hablar del ciclo Atkinson. Independiente que hay más ciclos de motores, nosotros los que normalmente vamos a utilizar, o los que se utilizan normalmente a nivel industrial, van a ser el Otto, el diésel y el Atkinson. Entonces, van a ser nuestro ciclo a este semestre. Entonces, coloco... nuestro título para esta parte va a ser ciclo de motores de combustión interna, ¿Listo? Esencialmente vamos a partir con el más común, que es el ciclo Otto. Lo vamos a recordar un poquito, se supone que ustedes ya lo manejaron en algún momento, a lo mejor lo vieron en la parte técnica, armaron motores, hicieron ciclo teórico, ciclo real, pero voy a partir con el ciclo Otto y vamos a partir con con el ciclo teórico, ¿ya? Ciclo teórico, vamos a hacer todos los cálculos relacionados el calor agregado, la potencia, el rendimiento, todo eso vamos a tratar de verlo en el ciclo. Partimos por el ciclo, lo definimos, nuestro ciclo lo vamos a ver en una gráfica PV, presión, volumen, ahí está en un PV, y en el PV vamos a tener el sistema va a tener cuatro procesos. Entonces vamos a decir un proceso inicial, que lo vamos a llamar proceso 1, ¿cierto? Aquí vamos a colocar un proceso 2, ¿cierto? Un proceso 2 por ahí. Proceso 2, un proceso 3 y un proceso 4, por ejemplo. Por ahí. ¿Ya? Una cosa así, vamos a hacer algo más o menos así. Estos son así y estos van a ser más o menos ahí, ¿cierto? Y entonces dijimos que esto era el punto 1, este va a ser el punto 1, este va a ser el punto 2, este va a ser el punto 3 y este va a ser el punto 4. Ya tengo, ahí tengo cuatro procesos. Sí hay un proceso que también lo podríamos definir, que va a ser este va a ser el punto 0, 0 y 1. ¿Listo? Entonces, de estos procesos, de nuestro ciclo Otto, vamos a tener que esto es adiabático. Esta es una carrera adiabática y esta carrera es adiabática, es decir, no hay transferencia de calor. ¿Por qué? Porque el proceso es muy rápido. Esto, si nosotros analizamos qué estamos hablando del proceso, es esto. Vamos a trabajar con un cilindro. Ahí está nuestro cilindro, por ejemplo. La condición del cilindro, y aquí en este punto va a estar el pistón. ¿Listo? Nuestro pistón, ahí está. Este va a ser, dijimos que esto es PV. Ahí está. Nuestro pistón. Y aquí va a estar el punto muerto inferior. Y a este punto que llegamos acá, va a ser ahí nuestro punto muerto superior. ¿Listo? O si ustedes lo quieren ver de esta forma, aquí va a estar el volumen 1, y esto es el volumen 2. Bueno, el volumen del punto 1 y el volumen del punto 2. De las carreras, dijimos que había una carrera que era adiabática de 1 a 2, de 2 a 3 es a volumen constante, y de 4 a 1 también es a volumen constante. Entonces, el ciclo Otto se va a encontrar con cuatro procesos: adiabático, volumen constante, adiabático, volumen constante, ¿cierto? Listo, tenemos eso y vamos a ver cómo serían los procesos en el ciclo. Vamos a estar definidos, por ejemplo, tengo un proceso de 0 a 1, vamos a tener un proceso de 1 a 2, entonces digo un proceso de 1 a 2, después tengo un proceso de 3 a 4, después tengo el proceso de 4 a 1 y tenemos el proceso de 1 a 0. Entonces, aquí me faltó 1, 1, 2, de 2 a 3 me faltó. Voy a borrar todo esto. Me faltó 1 aquí, de 1 a 2 y después vamos de 2 a 3, después vamos de 3 a 4 y después vamos de 4 a 1 y el último es de 1 a 0. Ahí sí tengo los procesos. Entonces, el primer proceso lo vamos a definir que de 1 a 0 se conoce como la carrera de admisión. Entonces, de 1 a 0 es admisión, ¿cierto? De 1 a 2 es la carrera de compresión. Compresión. Tenemos que de 2 a 3 es la carrera de explosión. Ya. Tenemos que de 3 a 4 va a ser nuestra carrera de trabajo. De 3 a 4 es nuestra carrera de trabajo. Y de 4 a 1 tenemos nuestra carrera de enfriamiento. Esta es la zona de enfriamiento.
a enfriamiento. Y por último terminamos que de 1 a 0 vamos a hacer ¿qué cosa? Vamos a hacer la descarga, ¿cierto? La admisión, y esto va a ser escape. Escape de los gases producto de la combustión. Si analizamos esto, nos queda que vamos a tener que el primer proceso, la admisión, teórico, acuérdense que este es el teórico, va a ser a P constante. Entonces, P constante, podemos decir que el proceso es isobárico. Isobárico. ¿Ya? El segundo caso, que es esa compresión, dice que de 1 a 2 hay una compresión, y esta va a ser una compresión adiabática. Entonces, de Q igual 0, este es un proceso adiabático. Es decir, no hay transferencia de calor en ese proceso adiabático. Isobárico. ¿Listo? Explosión. En el punto 2 salta la chispa, por lo tanto hay un incremento violento de la presión. ¿Ya? Entonces ahí vamos a tener nuestra carrera de explosión, pero esta va a ser a volumen constante. Aquí puede ser isocórico, nosotros lo vamos a llamar isovolumétrico. Isovolumétrico. Isocórico o isovolumétrico. La carrera de trabajo, que va de 3 a 4, va a ser una carrera también con de Q igual 0, ¿cierto? No hay transferencia de calor porque el proceso del pistón, cuando viene desde este punto a este punto, es tan rápido que no alcanza a transferir calor. Hablamos de otro proceso adiabático. ¿Listo? Isovolumétrico, ¿ya? Y la zona de enfriamiento, que es esta zona que es en el punto 4, se abre la válvula de descarga y violentamente baja la temperatura del proceso y tenemos la fuga de calor. Este proceso también es a volumen constante o simplemente isovolumétrico o isocórico. Isovolumétrico. ¿Listo? También vamos a hacer aquí de 1 a 0 es nuestro proceso de escape, que también es a P constante, y este va a ser isobárico. Isovolumétrico, isobárico. ¿Listo? Esto es teórico, porque real, lo que pasa realmente no es así. Nosotros sabemos que el sistema va a succionar, va a haber una pequeña depresión en el sistema. Aquí va a haber una depresión porque va a estar, voy a exagerar esto, ¿eh? Estamos succionando aquí, estamos succionando, después de succionar, esto viene acá, por este punto, es ahí. Va a venir nuestro ciclo, más o menos por ahí. Y aquí va a venir por acá. ¿Listo? Este es más o menos nuestro ciclo real. Entonces tenemos que vamos a tener el ciclo teórico y el ciclo real. Para todo efecto de cálculo, nosotros vamos a jugar el ciclo teórico, porque ustedes se darán cuenta de que se complica un poco, sobre todo para el cálculo de los trabajos y del calor. Nosotros deberíamos, a lo mejor, no complicarlo con eso y calcularlo con el ciclo real, pero tendríamos que usar que el trabajo, por ejemplo, es la integral de PdV. Ya no podríamos decir que es a volumen constante, sino que van a haber variaciones de volumen, presión y temperatura en todo momento. Entonces tenemos que usar la integral de esto. Entonces, como nosotros normalmente fijamos la integral y lo hacemos en forma puntual y evaluamos entre el punto 1, 2, entre 2 y 3, entre 3 y 4, 4 y 1, podemos utilizar fórmulas para esto y lo vamos a hacer con el ciclo teórico. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pequeña duda? ¿Alguna consulta en nuestro ciclo? Vamos, claro, hasta el momento, profe. Estamos súper bien. Bien. Otro punto importante en el ciclo van a ser acá en el punto 2. En el punto 2, ¿qué es lo que pasa en el punto 2? En el punto 2 es donde salta la chispa, el salto de la chispa. Por lo tanto, ahí vamos a... ¿Por qué en el punto 2 se incrementa violentamente la presión? Porque aquí salta la chispa y se libera la energía térmica. La energía térmica provista ¿por quién? Por el combustible. Aquí nosotros tenemos la liberación de la energía térmica, es decir, tenemos el calor de alta, ¿ya? ¿Y quién lo aportó? El combustible. Y aquí nosotros tenemos una fuga de calor, que va a ser el calor que se va, el calor de baja, o el calor que se pierde por los gases de escape. Entonces, son los dos calores. Aquí no tengo calor y aquí no tengo calor porque son adiabáticos. Entonces, tengo un aporte de calor al ciclo y aquí tengo una pérdida de calor en el ciclo. Entonces, ¿por qué se produce este aporte de calor en el ciclo? Porque en este punto salta la chispa y liberamos la energía térmica provista por el combustible, hasta llegar a la presión y a la temperatura máxima posible de obtener por el combustible dentro de la cámara. Ahí estamos, sobre salta la chispa. Otro punto importante del sistema es el punto 4. ¿Por qué baja violentamente? Mira, viene aquí el trabajo, y aquí violentamente baja la presión. ¿Por qué baja la presión violentamente? Porque en ese punto, en el punto 4, abre la válvula de descarga. Abre válvula de descarga. Entonces son los puntos importantes de nuestro ciclo.
donde se abre la válvula de descarga, donde salta la chispa, que son los dos puntos de quiebre en nuestro ciclo. Ahí tenemos nuestro ciclo. Vamos a, definimos que QH, el QH en este va a ser, lo vamos a definir como el calor de alta, o el calor aportado por el combustible, calor de alta, o también lo podemos llamar, lo podemos escribir de esta forma, como el Qmax, ¿ya? El Qmax, ¿cierto? O en este caso, para nuestro ciclo, vendría siendo, para el ciclo Otto, vendría siendo simplemente el calor de 2 a 3. ¿Listo? Tengo el calor de 2 a 3. El QH, el QL va a ser el calor de baja, va a ser o el Q negativo, ¿cierto? El que se está saliendo del sistema, o para nuestro ciclo simplemente va a ser el calor de 4 a 1, el calor de 4 a 1. Ahí los tenemos ya los calores definidos. Vamos a trabajar con el ciclo, va a ser el ciclo de aire, por lo tanto vamos a dar, normalmente vamos a trabajar, vamos a aportar, claro, hay un aporte de combustible en este punto, pero normalmente lo que comprimimos en esta parte es aire, aquí va a haber una inyección de combustible, pero siempre son gases, vamos a trabajar esencialmente con aire, por lo tanto vamos a dar todas las propiedades del aire, que algunas ya las conocemos, entonces vamos a decir que propiedades del aire, propiedades del aire, y ya algunas las conocemos. Por ejemplo, ¿cuánto era la masa molecular del aire? Sí, bien, 28,97, ¿cierto? Y estos son kilogramos sobre kilomol, ya. Conocemos una. Otra que conozcamos, el R particular del aire es 287, y esto es Newton metro Kelvin kilogramo. ¿Listo? Conocemos también el R particular. Podríamos conocer, según tabla, la capacidad térmica específica a presión constante y la capacidad térmica específica a volumen. La capacidad térmica específica a presión constante es 1.005. Búsquenlo en las tablas, véanlo si lo tienen ustedes en las tablas. ¿No? En todo caso les cuento que son kilojoule sobre kilogramos Kelvin. Miren, el Kelvin no lleva el circuito. Lo voy a poner aquí para que no nos confundamos nomás con todos los kilos que aparecen. Mira, kilo, ese es grado. O sea, en el símbolo de temperatura nos lleva al circulito, pero lo vamos a poner para que nos ayude el sistema. Y el calor específico a volumen constante del aire es 0,718. 0,718, y esto está en kilojoule sobre Kelvin kilogramo. Y por último, del aire podemos dar su exponente, ya que vamos a hacer politrópico, va a ser 1.4. ¿Listo? En todo caso, el exponente politrópico, bueno, estos son valores constantes que los vamos a tener, que son propiedades que los pueden sacar de tabla, pero todos son valores obtenibles, ¿ya? El 287, por ejemplo, que es la constante particular del aire, esto va a ser del aire, todo esto que está acá es del aire, ¿ya? Se puede obtener, por ejemplo, cuando ustedes dicen tengo el R particular del aire, no lo conozco, pero es el R universal partido por la masa molecular del aire. El R universal lo conocemos, es 8.314, ¿ya? Partido por, y esto va a ser la masa molecular del aire, también la conocemos, 28.97. Entonces, el R particular del aire es un valor que nosotros podríamos calcular. Lo tenemos ya, el 287, pero ¿de dónde salió? Salió de 8.314 dividido en 28.97, lo que nos da 286,98. ¿Ya? 200. Entonces nosotros lo dejamos como Newton metro y esto es Kelvin kilogramo. Listo. De ahí sale el R particular del aire. Y lo mismo pasa con el exponente politrópico del sistema, o el exponente adiabático en este caso, K va a ser, K es la específica a presión constante sobre la capacidad térmica específica al revés. Ah, no, esperen, sobre volumen constante. Entonces yo digo, K va a ser igual a, ¿cuánto sería la capacidad térmica específica? 1.005 dividido por 0,718, lo que me da un K de 1.005 dividido en 0.718 igual a 1.399
7. Entonces nosotros definimos que el K del aire es 1.4. Entonces, de ahí salen estos valores, pero estos valores son los que nosotros tenemos que manejar. Nos acordamos de qué cosa, nos acordamos del exponente, nos acordamos del calor específico a presión constante, el calor específico a volumen constante, el R del aire y la masa del aire, que son valores que tenemos que manejar. ¿Hasta ahí alguna pequeña duda? En todo caso, todos estos son valores por tabla, no es valores que tengan que saberse de memoria, sino que son valores por tabla que ustedes los pueden obtener. ¿Bien? ¿Ya? ¿Ahora sí? Ya, voy a borrar la parte de arriba para ir avanzando. Miren, tenemos entonces ya definido que algunos detalles en el ciclo, pero cosas importantes en nuestro ciclo. Tenemos un ciclo y tenemos que ver, primer punto vamos a analizar el rendimiento térmico. Entonces vamos a hablar de nuestro ciclo y del rendimiento térmico, rendimiento térmico del ciclo, Entonces cuando hablo del rendimiento térmico del ciclo, no hablamos de NT, rendimiento térmico. Este rendimiento térmico para el ciclo Otto va a estar dado de esta forma. El rendimiento térmico va a ser siempre la sumatoria de todos los calores en el ciclo, ¿cierto? Partido por el calor de alta, ¿ya? Por el calor de alta. O el trabajo neto, esto también podría ser el trabajo neto del ciclo por el calor de alta. ¿Listo? Eso es lo que sabemos para el rendimiento térmico. Entonces, si nosotros queremos conocer cuánto es el rendimiento de nuestro ciclo, necesitamos conocer esos elementos. ¿Qué es lo que es el trabajo neto? El trabajo neto, cuando yo digo trabajo neto del ciclo, me refiero a que va a ser la sumatoria de todos los trabajos, ¿cierto? Del ciclo, trabajo del ciclo. O bien, podríamos decir que en este caso va a ser el trabajo de 1-2. En el ciclo termodinámico no consideramos ni la admisión ni la descarga. Consideramos el ciclo de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 1. Entonces, en este caso digo que el trabajo neto del ciclo va a ser el trabajo de 1 a 2, el trabajo de 2 a 3, más el trabajo de 3 a 4, más el trabajo de 4 a 1. Entonces tengo que, para conocer el trabajo neto, necesito conocer todos los trabajos en el ciclo. Voy a borrar esta parte, ojalá las vayan anotando para que las tengamos, ¿ya? ¿Lo voy a borrar ahora? ¿Las borro? ¿Lo borro? ¿Ningún problema que las borre? ¿No? Bien, no hay problema. Borramos esta parte y tenemos que, nos vamos a encontrar con que sabemos que la integral que trabajo es la integral de PdV, o es la presión por la variación del volumen. Pero si no hay variación de volumen, por ejemplo, si yo digo que hago cuenta que el volumen es constante, si el volumen es constante, sabemos, esto implica qué cosa, que el trabajo vale 0, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el trabajo es la variación, la presión por la variación del volumen. O si quieren ver de otra forma cómo se define trabajo, trabajo es la integral de PdV o es el área bajo la curva. Por lo tanto, miren, entre 1 y 2 yo tengo esa es la curva y esta área que genera acá abajo, esta sombra que genera esta área, es el trabajo. Va a ser en el mismo sentido que lo vamos a considerar matemático, así ya sería negativo. ¿Listo? Entonces este trabajo inicialmente sería negativo. ¿Sí? En cambio, el trabajo que nos da acá es un trabajo mucho mayor y es positivo, y es el área bajo la curva de entre 2 y 4. Toda esa sombra que da es el trabajo. Entonces, el trabajo, la definición es el área bajo la curva. Sin embargo, entre 2 y 3 no hay sombra. Esto no tiene sombra, por lo tanto, y entre 4 y 1 esto no tiene sombra, no tiene, el volumen 2 y 3 son iguales, el 4 y 1 son iguales, listo. Entonces, sabemos que en esos puntos nos vamos a tener trabajo. ¿Dónde? De 2 a 3 no hay variación de volumen, por lo tanto ahí no hay trabajo, y de 4 a 1 tampoco hay trabajo. Entonces, lo que se reduce a que nuestro trabajo neto en el ciclo va a ser igual al trabajo de 1 a 2 más el trabajo de 3 a 4. Para calcular trabajo, cuando estamos trabajando en las condiciones teóricas, no tenemos que hacer la integral, sino que ya tenemos la fórmula. Sabemos que hay dos formas de calcular trabajo. Trabajo lo podemos calcular de 1 a 2, podría haber sido presión 2, volumen 2, menos presión 1, volumen 1, y todo esto para 1 menos n, y esto para todo n es igual a 1. O teníamos la otra fórmula que dice que el trabajo de 1 a 2
va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2 por el logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1, pero esto es válido para n igual a 1. Eso, este acá es el trabajo isotérmico y este es todo el resto. Específicamente para nuestro ejercicio, vamos a decir que el trabajo de 1,2 va a ser igual a, mira, casualmente de 1,2 lo tenemos, de 1,2 va a ser S, punto 1,2, va a ser la presión 2 menos el volumen 2, presión 1, volumen 1. Y todo esto 1 menos N, ¿cierto? Pero este N es un N específico, que es N es igual a K. Como esto es adiabático, N igual a K. Colocamos el exponente adiabático. Entonces, ¿tengo el trabajo de 1,2? Sí. ¿Fácil de calcular? Sí, con esta fórmula. Sin ocupar la integral, ya definida. Entonces, el trabajo de 3 a 4, también lo podemos calcular. El trabajo de 3 a 4 va a ser ¿qué cosa? De 3 a 4, finales 4. Entonces, va a ser presión 4, volumen 4, menos presión 3, volumen 3, de 1 menos K. 1 menos el exponente adiabático. Y ya lo conocemos, que para el aire es 1,4. Entonces, aquí ya tengo, con estos dos, puedo sacar el trabajo neto y podría conocer ya algo del rendimiento térmico del motor. Pero me falta el calor. El calor también es igual. Mira, yo podría decir, si aplico primera ley, digo que el trabajo neto es igual al calor neto. También lo podría hacer de esta forma. Esto es aplicando primera ley de la termo, aplicando primera ley de la termodinámica. ¿Listo? ¿Tengo eso? Pero esto yo lo tengo, no me interesa, voy a sacar el calor neto. El calor neto vendría siendo la sumatoria de todos los calores. Pues. El calor neto vendría siendo, ¿cuánto sería el calor neto? Ahí está. Va a ser el calor de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 1. Entonces yo puedo decir también calor de 1 a 2, más el calor de 2 a 3, más el calor de 3 a 4, más el calor de 4 a 1. ¿Sí? Pero ¿qué sé del sistema? Sé que la carrera de 1 a 2 es adiabática. Sé que la carrera de 3 a 4 es adiabática. No hay transferencia de calor. De 1 a 2, 1 a 2 es adiabático. Y dice que de 3 a 4 es adiabático. Por lo tanto, me queda que el calor neto, en este proceso va a ser calor neto, va a estar dado por el calor de 2 a 3 más el calor de 4 a 1. ¿Ya? O si lo vemos, mira, calor de alta y calor de baja. También lo podemos ver de esa forma, podemos decir que nuestro calor neto va a estar dado para este ciclo, calor neto va a estar dado por el Q de alta menos más el Q de baja. ¿Listo? ¿Sí? O el aportado y el perdido. También podría ser de esta forma, no quiero llenarlo con fórmulas, sino que ahí también se puede hacer de esa forma también. ¿Cómo calculamos? Pero ahora hay que calcular. Como vimos los calores, ahora voy a calcular, como vi los trabajos, voy a calcular los calores. Sé que el calor va a ser igual a ¿qué cosa? El calor, por ejemplo, el calor lo podemos calcular como aquí pusimos la fórmula genérica, voy a hacer lo mismo. El calor se calcula con esta fórmula. La masa por la capacidad térmica específica, volumen constante, por el diferencial de temperatura. Por ejemplo, si lo hago de 1 a 2, sería de 2 menos T1. ¿Listo? Y si digo que el calor de 1 a 2 fuese Cp, si fuese a presión constante, sería T2 menos T1. De esa forma, ¿ya? Tengo las ecuaciones genéricas, esto sería si el sistema es a volumen constante, si esto es el sistema es a presión constante. ¿Listo? Ahora que yo conozco esto, puedo decir, pero en mi sistema, el calor que tengo que calcular es el calor de 2 a 3. Entonces, el calor de 2 a 3, ¿ya? Va a ser ya sé que es a volumen constante, pues la ecuación que voy a usar va a ser M por CB por la temperatura final, que es la temperatura 3, menos la temperatura inicial, que es la temperatura 2. Entonces, conozco el calor de 2 a 3. Y también puedo conocer el calor de 4 a 1. Entonces digo, el calor de 4 a 1 va a ser igual a ¿qué cosa? Al M también es a volumen constante. Por lo tanto, digo que esto va a ser CB, la capacidad térmica específica a volumen constante, por la temperatura final, que es la T1 menos la T4. Listo. Y tengo ya los cálculos de los calores. Entonces, en el sistema puedo tener el cálculo de los trabajos y tengo el cálculo de los calores. Ahora, para el rendimiento térmico, el que me sirve va a ser el Q de alta, que va a ser este. Y este es el Q de baja. O el calor aportado por el combustible
y el calor que se pierde por los gases de escape. ¿Hasta ahí? ¿Alguna pequeña duda? Profe, ¿qué significa la M que aparece abajo? La masa. Masa. Sí, esta es la masa. Ya, Que nosotros normalmente, a lo mejor, mira, esto si lo hacemos, podríamos partir con la masa dividiendo esto para que quede en función de la masa. Podríamos hacerlo que sea específico. ¿Estamos? Profe, y por ejemplo, en el ejemplo que aparece a la izquierda, ¿cuál sería el M? O en ese ejemplo no hay M. ¿Dónde? Aquí, pues, en ese que está ahí, Ya, mire, ahí no está especificada la M, ¿cierto? No, eso es la masa. Estamos tomando Ya. y le envío. Eso es la masa, mira. Ah, buena pregunta. Es que la masa viene, mira, esta materia la vamos a asociar con la anterior. La masa, por ejemplo, tú dices, tengo la RAC. ¿Qué es lo que es la RAC? Es la relación aire-combustible. Ah, relación aire-combustible, ¿de quién? La relación aire-combustible es la masa de aire por la masa de combustible. Aquí nosotros estamos haciendo el ciclo y estamos considerando, vamos a sacar una masa. Esta masa, para nosotros es la masa de aire. Después, de esa masa de aire la vamos a describir a la masa de combustible, pero ya la tenemos, porque conocemos la RAC. Si yo tengo la masa de aire, puedo obtener la masa de combustible, con la relación aire-combustible. Ahí vamos a ir asociando esto. Por el momento, hagamos cuenta que esto es específico y la masa pasa dividiendo. Esto queda Q como se ve por diferencial de temperatura nomás. Pero podemos definir la masa, cuánto es el consumo. Aquí, por ejemplo, vamos a calcular para la potencia, el consumo específico, cuánto va a ser el torque. Todas esas cosas las podemos sacar de acá. Me interesa que esté ahí. ¿Estamos bien? Entonces, tengo primer punto, tengo lo que sería el rendimiento térmico. Ah, pero mira, para hacer todo esto, que el trabajo y el calor son dos formas de energía, capaz de traspasar en todo momento la frontera de un volumen de control. Por lo tanto, son variables de trayectoria. Para calcular estas variables de trayectoria, que son estas, yo necesito conocer las variables de estado. Necesito conocer la presión, el volumen, la temperatura, a lo mejor la entalpía, la entropía, todos los datos en los estados, en el estado 1, 2, 3 y 4. Partimos con las variables de trayectoria, que son el trabajo y el calor, que necesitan para ser calculadas las variables de estado, y ahora nos vamos a meter con las variables de estado. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Ustedes me dicen si puedo borrar ya? Profe, ¿Sí? mire, ¿dónde está trabajo neto? ¿Sí? Ya, abajo, más abajo, ya. A la derecha, después de volumen 2, ¿qué dice? Es como una L con... Logaritmo natural. No, pues eso es una fórmula. Esa es la fórmula típica de trabajo isotérmico. Esta es la fórmula del trabajo isotérmico, ¿se acuerdan? Esto es trabajo isotérmico. Lo que pasa es que tú con la fórmula general, que es esta, esa es la fórmula general, es válido para todos los n. Todos los n. Desigual a 1. Y cuando n vale 1, significa que el sistema es isotérmico. ¿Te acuerdas que n podía valer 0? Si el n valía 0, estábamos frente a un sistema isobárico. Si el n, por ejemplo, valía 1, era un sistema isotérmico. Si el n es igual a k, que es este caso, el n es igual a k, es un sistema adiabático. Y si el n es igual a infinito, estamos frente a un sistema isocónico o isovolumétrico. ¿Se acuerda de eso? Sí, profe. Entonces, claro, cuando yo digo n igual 1, me refiero a un trabajo isotérmico. Entonces, esta es la fórmula de isotérmico. Esto es una constante que puede ser P2, P2, P1, P1, MRT1, MRT2, y aquí me queda logaritmo natural de volumen 2 sobre volumen 1, o bien la presión 1 sobre la presión 2, también es válido. ¿Ya? Hay altas fórmulas, es decir, para calcular el trabajo isotérmico hay como 10 fórmulas, para calcular el resto se ocupa solo una. ¿Ya? Esto era, no sé si se acuerdan de esto, pero esto era isobárico, esto era isotérmico, esto era adiabático y esto era isocónico o isovolumétrico. Normalmente en la parte automotriz lo llamamos siempre isovolumétrico. ¿De acuerdo hasta ahí? ¿Estamos recordando ya? Sí, es bueno, estamos recordando. Eso ya es buenísimo que estemos haciendo eso. Entonces ahora para este paso vamos a... Ya, dije que tengo listas las variables de trayectoria. Sé cómo calcular
el trabajo y sé cómo calcular el calor. ¿Por qué? Porque definimos. Pero para esta variable de trayectoria necesito las variables de estado. ¿Cómo calculo las variables de estado? Las vamos a... Voy a borrar acá. A ver, voy a ocuparla en algo. Sí, la podría ocupar. Ya. Voy a borrar acá nomás. Listo. ¿Puedo borrar todo esto? Espérame, profe, Profe, déjeme sacarle pantallazo. Eso. Sí, sí, sí. No hay problema. Acuérdense, si voy muy rápido, ustedes me dicen, si voy muy lento, ustedes me lo van comentando. Igual si yo no estoy viendo, no lo estoy viendo, por lo tanto, de repente pienso que están entendiendo y me apuro, yo pienso que lo estoy aburriendo porque voy muy lento. Ya, profe, y mandó el pantallazo. ¿Mandó el pantallazo? Sí. Listo. Ahora que ya tengo todas mis variables de trayectoria, que son dos, voy a trabajar con las variables de estado. Entonces, vamos a borrar acá. Y las variables de estado, por ejemplo, si yo quiero cambiar, a ver, las voy a anotar mejor. Antes de cualquier cosa las vamos a anotar. Entonces, si yo quiero conocer ahora en un punto cualquiera, por ejemplo, en este punto, la presión, el volumen, la temperatura, presión, volumen, temperatura, presión, volumen, temperatura, presión, volumen, temperatura, tengo algunas ecuaciones con las cuales las puedo hacer. Estamos considerando que estamos trabajando con un sistema teórico o un gas ideal, ¿cierto? El sistema es como gas ideal y estamos trabajando con aire. Listo. Cosas que se las recuerdo que sepan que lo estamos haciendo con eso. Las propiedades del aire ya las tenemos, dijimos que el R era 287, que el CP era, podemos decir que es 1.005 o 1005, dependiendo si trabajamos kilojoule o joule, pero, y el otro es 0.713, y la masa del aire, que no lo olviden, es 28.97. Acá vamos a ver, yo tengo un cambio de estado de 1 a 2, puedo usar esta, digo que para cambio de estado puedo usar la fórmula P1 elevado a n es igual a P2 elevado a n. Listo. Entonces, esto es para cambio de estado. Para cambio de estado. Listo, para cambio de estado puedo usar esa. En un estado puntual puedo usar las que conocemos. Sabemos que la presión por el volumen van a ser igual a la masa por el R por el T. PV/NRT. Puede ser esa o puede ser, teníamos PV RT, ¿cierto? También era válida si estamos trabajando en condiciones específicas, o podríamos tener, si conocemos la densidad, el PRO RT, todas esas son válidas. Ahora, si estamos trabajando más químico, si son más químicos, podemos decir que esto va a ser P, ¿cómo era esto? PV, N, R, T. También puede ser, pero esta la dejamos fuera porque es más química para nosotros. Nos vamos a ir con estas. Presión, volumen, masa, el RT. ¿Listo? Temperatura, la constante particular del aire, la masa del aire, el volumen del aire y la presión. ¿Listo? Ahí tenemos nuestras ecuaciones que vamos a utilizar. ¿Se acuerdan más o menos de esa? También tenemos otras, por ejemplo, P1, P2, P2, podemos decir que esto es T1 sobre T2, también podría haber una relación T1 sobre T2 y tiene que ver con las relaciones, que va a ser volumen 2 sobre el volumen 1 y todo esto por K menos 1. ¿Listo? Ahí tengo otra, que podría ser otra ecuación que ustedes la podrían considerar. O también podría ser P2 sobre P1 de... esta era, ¿se acuerdan P2 sobre P1 cómo era, no? ¿Era así? ¿Un número K parece que era? Y les tienen que tener por ahí por su cuaderno de fundamentos. Ya, ahí está. Profe. ¿Sí? ¿Sí? ¿Era así? P2, 1 menos K, partido por K, sí, parece que sí. Listo. Ahí tenemos las típicas. Bueno, esa, yo la puedo escribir de esa forma, la podríamos haber llevado de esta forma, puedo haber dicho que esto era P1, P2, igual a P1, P2, esto va a ser P2 sobre P1 y todo esto elevado a N. Para que queden todas iguales. Ahí están todas las formulitas que podríamos ocupar para, esto es para cambio de estado y estos son los de estados puntuales. Estos también son para cambio de estado. Entonces, esta para cambio de estado, para cambio de estado.
resultado. ¿Listo? Hasta ahí, entonces parece que no tenemos ninguna duda, ¿todos claros? Listo, tenemos listo definido esto. ¿Qué podemos obtener acá? Y hay una que me falta, que sería interesante. Por ejemplo, vamos a definir dos que ya las conocemos, pero las vamos a dejar también anotadas acá. Una que va a ser que nosotros llamamos comúnmente a lo que se pasa en esta cámara relación de compresión. Entonces, llamamos relación de compresión. Y la relación de compresión, o para nosotros RC, ¿listo? La relación de compresión siempre va a estar dado por el volumen 1 sobre el volumen 2. Esa va a ser nuestra relación de compresión. Entonces, el volumen 1, si yo conozco el volumen y esto lo comprimo cuántas veces para llegar al volumen 2. Esa veces, ¿cuántas veces cabe ese en este? Es la relación de compresión. Ahí tenemos la relación de compresión. Y otra interesante que son, ya que tenemos esta que es una de las masas, podríamos tener que la otra sale de la relación aire-combustible. No voy a hablar de teórica ni real, sino que voy a hablar de la relación aire-combustible. La relación aire-combustible siempre es el flujo o la masa ¿de quién? La masa del aire sobre la masa del combustible. Eso ya lo manejamos bien y lo hemos hecho en varios ejercicios, hicimos pruebas sobre eso, sobre la rack, así que ya se manejan sobre la rack. Entonces, cuando tenemos que buscar, por ejemplo, la masa, la podemos sacar de acá o la podemos sacar, si conocemos la rack, la podemos sacar de la rack. Profe, en la primera fórmula de base ideal, esa M que tiene arriba es peso molar. No. Ese es el exponente politrópico. N, aquí es el exponente politrópico. ¿Y ese es un dato o se calcula? ¿Esa? Sí. Es que si estamos trabajando con aire, lo tenemos, lo dimos recién. Lo que pasa es que... ya. Mira. El N puede ser cualquiera, ¿ya? Pero nosotros normalmente aquí estamos trabajando con aire, y el aire tiene un factor que es el exponente del aire, que es K. K es CP sobre CB, que ya lo vimos recién, ¿cierto? Entonces esto yo digo 1005 por 07813, ¿cierto? Y esto me dio K 1.3999. Eso es mi K. Ese K es porque el sistema, como esto es adiabático, este es el valor, esto es el exponente, esto se conoce como exponente adiabático. Sí, adiabático, ¿listo? Acuérdense que el exponente adiabático varía entre un rango entre 1.2 y 1.6, ese es el exponente adiabático. Todos los n tienen un nombre, que lo vimos recién, mira. Yo cuando el n vale 0, tú estás frente a un sistema isobárico. Cuando el n vale 0, el sistema es isobárico. Cuando el n vale 1, dijimos que estamos frente a un sistema isotérmico. Cuando el n vale infinito, estamos frente a un sistema isocórico o isovolumétrico. Y cuando el n es igual al k, estamos frente a un sistema adiabático. ¿Sí? ¿Ahora se acuerdan o no? ¿Por qué isobárico? Porque esto, mira, si yo digo PB elevado a n igual constante, esto va a ser PB elevado a 0 igual constante. Cualquier número elevado a 0 es 1, por lo tanto esto significa P igual constante. Significa que tengo un sistema isobárico, cuando el n vale 0. ¿Ya? Si aquí el n fuese 0, este sistema sería isobárico, porque estos se hacen 1, 1, me queda que P1 igual a P2. ¿Listo? Si yo digo que el sistema tengo PB elevado a 1 igual constante, ¿cierto? Significa que PB elevado a 1 igual constante, cualquier número, en este caso, cualquier número elevado a 1 es el mismo número, por lo tanto va a crear que la expresión PB igual constante, lo que implica que T es igual a constante. ¿Listo? Si el conjunto PB, aquí no está diciendo que la P sea constante ni que el volumen sea constante, sino que está diciendo que la expresión PB, y acuérdate que esto viene de PB sobre T. Entonces, si esto es constante, eso es constante. Listo. El isovolumétrico dice que PB elevado a infinito igual constante, lo que nos da que esto va a ser cualquier número elevado a infinito es el mismo número, es infinito, ¿cierto? Entonces nos va a quedar que esto es volumen, es el mismo número, es decir, se hace despreciable el P.
El P se hace despreciable al lado del volumen igual constante, y esto nos da que si esto es volumen igual constante, significa que el sistema, bueno, ahí está, hizo volumétrico al tiro. Y este otro, cuando el n vale k, el sistema dice que si n, esto es igual a k, igual constante, significa que de q es igual a 0, y esto significa que el sistema es adiabático. Ahora, si n, mira, si n es desigual a 0, a 1, a infinito, o k, ¿ya? El sistema se llama, el n se conoce como exponente politrópico. Exponente politrópico. ¿Por qué n puede ser cualquier valor? Cualquiera. Si aquí, por ejemplo, el n fuese 1,8, ya no es adiabático, porque el adiabático varía, estos rangos cambian un poquito, pero esto puede ser más o menos entre 1,2 y 1,6, más o menos. Ahí está el rango de adiabático. Entre ese rango, el sistema es adiabático. Pero si aquí este n vale 8, 1,8, ya sabemos que el sistema no es adiabático. La pendiente puede cambiar, mire de forma. ¿De acuerdo? ¿A eso se acordó ahora o no? ¿Doctor? Sí, profe. ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Entonces, este n es el exponente politrópico. Y se puede, normalmente, como trabajamos con un ciclo de aire acá, el n va a ser un valor para nosotros, va a ser igual a k, y k vale 1,4. Entonces, sí sabemos el n, pero también podría ser calculado. Aquí nosotros podemos despejar esto. Mira, si tú despejas esto, lo podrías calcular. ¿Cómo sería esto? A ver si despejado está. Pues mira, tenemos que aplicarle logaritmo natural. Mira cómo despejo el n. Logaritmo natural de P1 sobre P2 va a ser igual a n por logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1. Significa que el n se puede calcular. ¿Cómo sería? El n es logaritmo natural de presión 2 sobre la presión 1. Y todo esto partido por el logaritmo natural de... logaritmo natural de volumen 2 sobre el volumen 1. ¿Listo? Ahí saco el n, también se puede, es un valor también que es calculable. Si yo conozco la presión y volumen en este punto y conozco la presión y volumen en este punto, yo podría calcular cuánto es el exponente politrópico para definir si el sistema sí o no es adiabático. ¿Doctores, todo claro? Bien, eso es. Ahí tenemos entonces lo que podemos decir de ciclo, de todo lo que estamos... Y aquí estamos hablando recién del primer ciclo, estamos hablando solamente del ciclo Otto. Esto va a cambiar cuando trabajemos con el ciclo Diesel y cuando trabajemos con el ciclo Atkinson, ¿cierto? Pero esencialmente son todos muy parecidos. Acuérdense, aquí tengo el ciclo teórico, que es esencialmente para el cálculo y ocupo el ciclo teórico, pero aquí tenemos cómo se comporta el ciclo real. Es decir, de 0 a 1 va a haber una aspiración. Hagamos cuenta que este es un sistema normal, que no tenemos sobrecarga en el sistema, no tenemos, y aquí estamos actuando, una aspiración, llegamos a este punto, viene acá, en ese punto abre la válvula, por lo tanto tengo esto, y inmediatamente se va hacia afuera, y aquí vuelve a aspirar. Ese sería nuestro ciclo real, pero nosotros para cálculo se nos complica mucho si tendríamos que hacer esto, porque tendríamos que hacerlo con las integrales y entre dos puntos, se complica un poquito. No es que sea difícil de hacer, pero estamos viendo en forma puntual, así que no nos interesa meternos todavía con... Vamos a hacer después factores de corrección para corregir el ciclo teórico y llevarlo a lo más cercano de lo ideal. Por ejemplo, una de las cosas interesantes, aquí dice que llega a una cierta presión, pero esa presión debería llegar, pero en realidad en la práctica nunca llegó a esa presión. Por ejemplo, 50 bar, nunca llegó a los 50 bar, llegó a menos de 50. El teórico dice 50, pero aquí dice menos de 50. Acuérdense que el sistema no es hermético, tiene anillos, va a haber fuga, la presión no va a llegar a ser la máxima que nosotros pensamos. Las temperaturas tampoco. La temperatura, pensamos que la temperatura debe ser una temperatura muy alta y a lo mejor no llegó a esa temperatura porque hubo más pérdida que la que habíamos considerado en el sistema. Y todo esto para llevar, todo esto que hicimos es para llevarnos a una ecuación, llevarnos a esto, no, mira, al rendimiento térmico del motor, ya de nuestro ciclo, que va a ser el calor del trabajo neto partido por el calor de alta. ¿Listo? Todo esto que hacemos es para definir eso, cuánto es el rendimiento de nuestro ciclo. Sabemos que nuestro rendimiento no es muy bueno en motores de combustión interna, pero lo vamos a ir calculando para ver cuánto nos da. ¿Listo? ¿Estamos entonces? Estamos. ¿Dudas? ¿Es el momento de preguntar ahora? ¿Doctores? Profe, ¿ahora va a hacer más fórmulas del otro ciclo? No. Hoy día
Vamos a ver solamente el ciclo Otto y vamos a iniciar un ejercicio hoy día. Lo vamos a terminar el viernes, pero lo vamos a iniciar hoy día de una aplicación. Ustedes tienen la guía de ejercicio en el texto que se les entregó. Está la guía de ejercicio y ahí vamos a hacer el 1.20, ¿ya? El 1.2 de esta parte. Entonces voy a borrar. No me voy a meter con más fórmulas hoy día, pero en la siguiente clase, doctor, ¿cierto? Vamos a hacer una aplicación. ¿Por qué? Son muchas fórmulas, dice usted. No, pensé que eran más fórmulas de otro ciclo. No, las vamos a ver. Sí, tenemos que ver las otras fórmulas. Por ejemplo, mira, aprovechamos que estamos dentro ya. Los otros dos ciclos, los voy a dibujar por aquí, los voy a borrar al tiro, ¿eh? Pero tenemos que ver este ciclo que se conoce como el ciclo... ¿cómo se llama este ciclo? ¿Lo conoce usted o no? ¿No? A ver. Ustedes lo vieron el semestre No, anterior. ¿Sí? Estos ciclos los conocen, pues son ciclos conocidos. Los vieron ustedes el semestre pasado. ¿Cómo se llama este ciclo? ¿Ya? ¿Y ese? ¿Y ese? ¿Ah? ¿Sí? ¿Se acuerdan, no? Aquí tengo el ciclo Diesel y el ciclo Atkinson. Aquí tengo 1, 2, 3, 4. Ahí es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí tengo el ciclo típico, el ciclo Diesel. El ciclo Diesel es un ciclo que se dice que es a presión constante porque aquí el calor aportado llega aquí. Este es el calor de alta, el que aporta el combustible, pero es a presión constante. ¿Ya? Y aquí tengo el calor de pérdida, que va a ser el Q de pérdida en este caso. Y acá igual, pues acá tengo el ciclo Atkinson. En el ciclo Atkinson vamos a tener que el aporte de energía va a ser aquí y acá, ¿cierto? Y la pérdida de calor también, pues va a ser en esta zona vamos a tener pérdida de calor. Aquí también vamos a tener pérdida de calor. ¿Estamos? Aquí vamos a tener pérdida de calor en ese punto y en ese punto. ¿Sí? Esto va a ser QL y esto va a ser QL y esto va a ser Q más y esto va a ser Q más. ¿Sí? De este se dice que, por ejemplo, las relaciones de compresión van a variar harto. Un ciclo diésel puede llegar hasta variaciones de relación de compresión de 42. El ciclo Atkinson tiene algunas ventajas y unas desventajas. Es de mejor rendimiento de combustible, pero tiene, lamentablemente, de menos potencia. Entonces, normalmente esto se ocupa ahora para híbridos, ¿ya? El ciclo diésel, ustedes ya saben que se ocupa mucho en maquinaria porque es un sistema de alto torque. Y esto tiene que ver con el área bajo la curva. Miren, si ustedes analizan, después vamos a ponernos a analizar que entre el punto 2 y 3 tengo mucho más área bajo la curva. Si ustedes ven, el punto 2 al 4 es toda nuestra área bajo la curva. Esto, miren, a ver, yo los voy a borrar, esto lo vamos a ver más adelante, pero miren, esto es mi área, esto es lo que yo gano, esta es mi ganancia. Esa es lo que yo estoy generando, eso me está generando el sistema. Y esto es lo que yo estoy gastando, esto es lo que yo gasto. A ver, voy a restarle lo que gasto. Eso es lo que yo gasto. Todo esto tuve, todo esto gasté, esto es mi ganancia. Lo que sobró ahí es mi ganancia. Y esta es la ganancia del sistema, es lo que me va a dar la potencia del sistema. Aquí igual, pues mira, en un ciclo Otto, sí, esto lo llevo a un ciclo Otto porque el ciclo Atkinson es mejor. No es que sea mejor, pero vamos a ver algunas cualidades. ¿Por qué gana con respecto al ciclo? Hagamos cuenta que esto sería, lo comparamos con un ciclo Otto normal. Si ustedes analizan el ciclo Otto, esta va a ser su área de generación, esa. Pero sin embargo, el ciclo Atkinson mantuvimos más tiempo arriba, le sumamos todo esto al área. Por lo tanto, el trabajo va a ser mayor. ¿Por qué? Porque el trabajo es el área bajo la curva. Si nosotros incrementamos el valor del área bajo la curva, tenemos más trabajo. ¿Qué hacemos en el ciclo diésel? En el ciclo diésel nosotros tratamos de mantener lo que más podamos, el área bajo la curva, y generamos más trabajo. Eso lo vamos a ir analizando de a poquito. Ahora, sí, en el ciclo Atkinson tengo el problema de que voy a tener más tiempo para perder calor, porque aquí esta parte no es adiabático, ahí es adiabático, pero esa zona no es adiabática. Y esto se construye simplemente modificando un poco la apertura y el cierre de las válvulas de entrada y salida de la cámara de combustión. ¿Listo? Pero ya vamos a ver eso. No, todavía no me entran esas fórmulas, pero aquí aparece un poquito más. Aquí también aparecen algunas.
Estas son muy parecidas, ya no es para preocuparse. Doctores. Profe, ¿cuáles son los que funcionan con Atkinson? Ah, los híbridos, los que tienen motor eléctrico y motor de combustión, por ejemplo, Toyota funciona con Atkinson, Hyundai tiene sistemas que son híbridos que funcionan con Atkinson. Hay hartos. Ah, no tenía idea. ¿De verdad? Pero funciona como un motor normal, así con los mismos cilindros. No, si los motores son lo mismo, lo que cambia es el tipo de ciclo. Mira, un ciclo diésel o un ciclo Otto tiene un motor que tiene pistón, no, todo es igual. No nos confundamos con tipos de motores. Estos son motores de pistón, combustión interna, no lo confundamos con el bunker. Por ejemplo, el bunker podría tener un ciclo distinto, ¿ya? Podríamos tener también ciclo Atkinson en motores distintos, que no tengan por qué ser de pistón, que cambien su forma, ¿sí? Puede ser. Pero el ciclo es como cuando tú dices, tengo un motor de dos tiempos, de una moto, por ejemplo. ¿Qué tiempo de ciclo tiene? ¿Tiene ciclo Otto, no? Sí, pues tiene los 4 igual, ¿o no? Sí, Hay motos que igual, son exactamente de 4 igual. tiempos. Es decir, pero y un motor un motor bunker tiene la cualidad que también, tú dices, pero no tiene pistones, sí, pero también funciona bajo ciclo Otto, ¿ya? No, mira, una cosa es el ciclo y otra es la forma del motor, eso puede cambiar. Podemos tener entonces ciclo Atkinson en motores rotativos que a lo mejor tengan ciclo con bunker o con otros, sí, se puede, todo. Acuérdense que es el ciclo, no es la forma del motor. Profe, ¿la R de las fórmulas qué era? ¿Ah? ¿La R en las fórmulas qué es? Ah, ya, la R, esta R que está con rayita arriba es la constante universal de los gases. Yo cuando digo R, la constante universal de los gases vale 8,314 en el sistema internacional y la R en el sistema inglés vale 1545. Esos son los valores de R, bueno, con sus respectivas unidades, en el sistema internacional y en el sistema inglés. Pero la R particular, que es esa R, que es el R universal partido por la masa molecular del componente que nosotros tengamos, va a depender del componente. Por ejemplo, yo digo, para sacar el del aire, que le di como dato, es el R vale 8,314 o 8.314 dependiendo de las unidades. 8.314 partido por 28,97. ¿De qué me da un R? Pero este R se llama R particular. Entonces, yo puedo tener el R, que es para todos los gases, o puedo tener el R de cada uno de los gases. Por ejemplo, el R de todos los gases es 8,314 o 8.314. Y el 8.314 dividido por los 28,97, pero puedo decir que el R particular del aire es 286,98. Ahí está, listo. Conozco entonces, estos son los R universal y estos son los R particular. ¿Y dónde se ocupa? En la ecuación PV, MRT, donde este R es el R particular, pero si yo tengo la ecuación en moles, va a ser PV, N, RT. Ahí lo tengo para todo y este es para particular. Esta es una ecuación genérica y esta es una ecuación particular. ¿De acuerdo? Ahora sí estamos recordando esto. Acuérdense que estos fundamentos. ¿No? Sí, profe, estamos bien. Estamos bien. Entonces, ese es el R en el sistema. Ya. Vamos, voy a plantear el ejercicio por último para que lo dejemos planteado y la próxima clase no lo tengamos que plantear. Pero lo que hacemos es, mire, no sé dónde dejé la guía. ¿Alguien tiene a mano la guía que nos pueda dar los datos de la aplicación 1.20, la presión 1, la temperatura 1? Si la tienen por ahí. ¿No? ¿Sí? ¿En 1.20? ¿Sí? En la página... Un ciclo Otto de aire estándar posee las siguientes características de operación. ¿Será eso? Ya. Sí, ese. Ya. Dice P1 igual 0,95 bar. 0,95 bar, ¿ya? T1, 17 grados Celsius.
RC 8. Volumen 2,2 L. ¿Ah? 2,2 L. 2,2. ¿Ese es el 1.20? Sí. Dice volumen 1, 2,2 L. ¿Tanto? Es mucho. 2,2 litros. Sí. Estoy seguro que ese es el ejercicio, ¿eh? Le voy a mandar el pantallazo, profe. Sí, no, si yo le creo. Voy a mirarlo aquí. Déjame buscarlo en la guía. Oye, a mí me dice 0.55. ¿El 1,20? ¿Sí? Sale Ya, 2,2 litros. Sí, pues me ha parecido 2,2 litros también, profe. Oye, ¿verdad? En la página, a ver qué página es esta, la 32. Página En la 32. página 32, sí. Mire, profe, le voy a mandar la foto. No, no, si yo no te creo, pero mira, yo te lo voy a mostrar acá, pero yo no, yo soy súper creyente, mira. La verdad, el mismo ejercicio. Ya, no importa, vamos, da lo mismo, en todo caso da lo mismo cuánto sea el volumen inicial. 155 y voy a colocar 0,8 para este que está aquí, no abajo. Kilojoule. Y estos litros. ¿Qué más? Pues no veo nada. 3,6 kilojoules. 0,8, ya, sí, es porque eso cambió la cilindrada. Vamos a cambiar la cilindrada, lo mismo. Ya, se pide en este ejercicio, se pide, letra A, se pide calcular la presión, la temperatura, los volúmenes y los volúmenes específicos de todos los puntos. B, en este sitio podríamos calcular el trabajo neto. Mira, todo esto que estamos dando acá en realidad da lo mismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que te pregunto en realidad es esto, y con eso te estoy preguntando todo. Si te digo el rendimiento térmico, tienes que calcular todo lo anterior, ¿ya? Pero lo vamos a hacer por partes. Hay que calcular la presión, la temperatura, el volumen específico, el trabajo neto, el rendimiento térmico, ¿y qué más podríamos pedir acá? Y podríamos pedir cuánto va a ser la masa. Listo. ABC de la masa de aire. ¿Cierto? Y letra E, ABCD, si la RAC es 1513, cuando se pide masa del combustible. Listo. La masa del combustible. Full. Ahí lo voy a ir mejor ahí. Masa del combustible. ¿Listo? Le agregué unas preguntas más para que sea más entretenido. ¿Ya? Entonces dice que, vamos a tener la aplicación, dice que 0,95 bar, temperatura 17 grados Celsius, relación y todo. Miren, esto lo tenemos que trabajar en unidades del sistema internacional. Entonces, el primer punto, lo que siempre se recomienda es llevar todo al sistema internacional. 0,95 bar son 95 kilopascal. Entonces, lo vamos a trabajar en kilopascal. 17 grados Celsius, 17 más 273 me da, estos son 290 grados Kelvin. El 8 es la relación de compresión, así que quedan 8 y esto va a ser 55. 0,55 por 10 elevado a menos 3 va a ser los metros cúbicos. Ahí tenemos todo listo. Y este QH es el calor, para nuestro sistema es el calor de alta, o también, si ustedes lo quieren, va a ser el calor de 2 a 3, ¿cierto? No, de 2 a 3, listo. Que tenemos en el proceso. Ese es nuestro ejercicio. Y aplicando todo lo que hemos visto hoy día, deberíamos ser capaces de resolver ese ejercicio sin ningún problema. Espero. Entonces vamos a dejar planteado esto. Voy a borrar acá. Entonces vamos a dejar planteado qué cosa vamos a ver. Lo que andamos buscando aquí es, vamos a buscar presión, vamos a buscar volumen, temperatura y volumen específico. ¿Listo?
en los estados 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 4. ¿Por qué sabemos que son 4 estados? Porque nos dice que es un ciclo Otto. No lo anoté acá, pero esto es un ciclo Otto. ¿Listo? Estamos acá, colocamos eso aquí, así y esto. ¿Ya? El volumen, la presión la vamos a pedir en kilopascal. Kilopascal. Vamos a trabajar el volumen en metros cúbicos y vamos a trabajar la temperatura en grados Kelvin, ahí chiquitito, Kelvin, y el volumen específico está en metros cúbicos sobre kilogramos. ¿Listo? Hasta ahí estamos bien. Estos van a ser los estados 1, estado 1, estado 2, estado 3 y el estado 4. Y de aquí conozco algunas cosas. Yo sé algunas cosas que ya las manejamos y las podemos dejar anotadas al tiro en el ejercicio, que son, conozco, por ejemplo, cuánto vale la presión en el punto 1. Sé que vale 95 kilopascal. Conozco el volumen 1 que vale 0,55. Para no colocar el 10 por 10 elevado a menos 3, voy a colocarlo acá, por 10 elevado a menos 3. Listo, para que quede en metros cúbicos. Aquí está el litro, ahí está en metros cúbicos. La temperatura, 290, y el volumen específico no lo tenemos. Listo. Y aquí podemos empezar a calcular absolutamente todo. ¿Ya? Por eso, ¿qué sé del ciclo? Miren, si yo dibujo mi ciclo acá, que es lo que vamos a hacer, nuestro ciclo que va a estar ahí, va a estar de esta forma. Ahí. Entonces esto va a ser 1, 2, 3, 4, y esto es una máquina térmica, por lo tanto va en ese sentido. Ese va a ser hacia allá, este va a ser hacia acá, esto va a ser un PV. Entonces en este ejercicio hay algunas cosas que ya conozco. Sé que si el volumen 1 vale 0,55, el volumen 4 también vale 0,55. Listo. Volúmenes que ya conozco. Y sé que el volumen 2 y el volumen 3 son iguales también. Y eso lo puedo sacar. Miren, vamos a sacar uno para que quede uno planteado. La relación de compresión dice que es el volumen 1 sobre el volumen 2. La relación de compresión me la dan. Dice que tengo 8. 8 es la relación de compresión y el volumen 1 lo conozco. 0,55. Todo esto partido por el volumen, ¿cuánto? Por el volumen 2. Entonces el volumen 2 es un valor también conocido. Entonces digo, va a ser, volumen 2 va a ser 0,55. 0,55 dividido en 8. Y esto me da, mi volumen 2 me va a dar 0,06. Ahí está, ¿listo? Voy a decir entonces que aquí tengo el volumen 2 que vale 0,0687. Acuérdense, por 10 elevado a menos 3. Y sé que el volumen 2, ¿está? El volumen 2 y el volumen 3 son iguales, por lo tanto este vale 0,687. ¿Listo? Es decir, nos falta calcular algunos puntitos y estamos listos. Miren, tengo los 4 volúmenes, tengo presión, temperatura, y con las fórmulas que tengo deberíamos ser capaces de calcular todo el resto. ¿De acuerdo hasta ahí, doctores? ¿Dudas? ¿Cómo anduvo hoy día la cosa? ¿Todo bien? Vamos a dejar el ejercicio ahí. Si alguno le puede meter mano, lo puede hacer. Lo vamos a dejar pendiente hasta el viernes. El viernes lo vamos a resolver por completo. Pero la idea es que si pueden meterle mano y pueden encontrar los puntos del punto 2, el punto 3 y el punto 4, ideal, ideal. Si lo pueden hacer, genial. ¿De acuerdo? Con las fórmulas que vimos, con esa fórmula deberían ser capaces de hacer todos esos puntitos. Doctores, ¿alguna duda?